Bien, amigos, 9 de la mañana con 18 minutos, seguimos en Radio Exitosa, la radio del Perú. Vamos a ver si podemos tener, pero en el tema justamente del otro cuoteo, ¿no? Justamente cambiar el tema del tarjetazo finalmente por el tema de la meritocracia. Hay todo un bururú, un run respecto de que estos trabajadores eran fujitroles. Yo la verdad no soy muy activo en el tema del Twitter y como he dicho, si hay gente que caminando por la calle es idiota, en el Twitter son idiotas a la potencia N. Hay que ver finalmente la gente cómo, pero obviamente todo depende del uso que se le da a las redes sociales, a la tecnología. No es la tecnología per se, es justamente el uso que uno le da. Pero bueno, se hablaban de fujitroles. Ahora, claro, me acuerdo que en la época, ¿no?, de Fuerza Popular en el Congreso, con Luz Arcadio y Galarreta, hacían la misma acusación, ¿no? Que de la PCM habían troles, o sea, serían caviaritroles, ¿no? En esta polarización tan idiota que tenemos en nuestro país. Entonces serían, claro, por un lado fujitroles y por el otro caviaritroles. Entonces entre todos se acusan. Entonces vamos finalmente, no podemos estar haciendo esas preguntitas. ¿Fujitrol? Caviaritrol. ¿Fujitrol? Caviaritrol. O sea, más seriedad. Pues, ¿hay pruebas o no hay pruebas? Tanto en la acusación al Congreso como en la acusación a la PCM del otro lado. O estamos perdiendo el tiempo, hay que ver finalmente. Salvo pues que hablemos de algo real como fue la probable injerencia de Rusia, ¿no?, en Facebook, en distintas redes sociales durante la campaña de Donald Trump. Pero esto, la verdad, no sé, pero bueno, nos gusta enredarnos en estos temitas. Segundo. Bien, para conversar sobre diversos temas tenemos al analista político Carlos Tapia. Carlos Tapia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Cristian. Espero tu pregunta. Señor Tapia, a ver, diversos temas, pero yo le quería preguntar por todo este run que se está conversando respecto en el Congreso de la República y la meritocracia. ¿Es factible, usted cree que Daniel Salaverry en el Congreso de la República puede en verdad imponer una meritocracia en el Congreso o finalmente le faltan más armas? ¿Cómo asegurarse de que esto va a permanecer en el tiempo y no va a ser, digamos, un buen deseo de Daniel Salaverry, pero que se va a topar con la nueva presidencia del Congreso en julio y este tema de la meritocracia va a desaparecer? Bueno, creo que la salida de este problema es de larga data. Sí. Es que el personal adjudicado a las oficinas de los congresistas debe ser de confianza y calificado por el congresista. Okay. Pero la mayoría del personal técnico del Congreso debe ser parte de las bancadas y por lo tanto el Congreso también define su calificación técnica. Me explico, un congresista no puede tener en su oficina 6 empleados, entre asistentes, entre ayudantes, asesores, secretarias, etcétera, cuando parte de ese personal puede ser definido en la bancada. O sea, lo importante es que los personales de la bancada sean los calificados y, por ejemplo, si se toca un tema de economía, un congresista que es abogado seguramente no va a tener un asesor de economía precisamente. Entonces, la bancada es la que debe de fortalecerse. Eso en primer lugar. Uh-huh. Segundo, reducir el número de personas que trabajan en el Congreso es una necesidad inevitable, ¿no? Ahora existen casi 3 veces más miembros de empleados del Congreso de hace 15 años. Entonces, si el número de congresistas no ha aumentado o ha aumentado ligeramente, quiere decir que hay una sobrecarga burocrática, una gran carga burocrática, que es, a mi parecer, que los partidos que ganan el Congreso o tienen mayoría en el Congreso, están aliados en el Congreso en la mayoría, hacen ingresar a amigos, familiares, conocidos y principalmente militantes de su partido. Correcto. ¿Para qué? Para que atiendan a los que visitan la oficina del congresista. Entonces, el Congreso está dividido de esa manera. Muchos ineficientes, pocos calificados
y demasiados militantes de los partidos. Carlos, pero ¿cómo haríamos, mi primer punto, cómo haríamos para que esto finalmente, digamos, no quede a merced de la voluntad de un presidente del Congreso, sino que finalmente hayan candados que no permitan que así llegue una mayoría, como la tuvo Fuerza Popular en su momento, o al inicio del 2011 el Partido Nacionalista, que contaba con, digamos, con la bancada más numerosa, digamos, así lo quieran, no lo puedan hacer y la meritocracia se mantenga en el Congreso y ahí obviamente extrapolar esta situación a otras instituciones del Estado. Entiendo que hay una ley Servir que finalmente ha sido reclamada por algunos. Entiendo que el Poder Judicial no cae dentro de la ley Servir y el Congreso tampoco. Claro, pero hay algo. No te olvides que el reglamento del Congreso tiene calificación igual que la ley. Por lo tanto, sí se puede presentar una iniciativa en el Congreso para modificar de tal manera el reglamento que sea la institucionalidad del Congreso lo que califique, y puede ser asesorado por Servir, en fin, lo que defina las normas para que ingresen los trabajadores al Congreso. Buen punto. Y no simplemente por ser militante del partido. Buen punto, Carlos. Entonces, para que coja sustancia lo que ha planteado de buena fe, creo yo, Daniel Salaverry, ¿no? Porque no solamente ha dicho que no se renueva, sino que se va a promover un concurso público. No bastaría con solamente esas acciones, sino que tendría que impulsar una ley para que este acto aislado de Daniel Salaverry en este momento se quede como una regla, como parte del reglamento del Congreso para el futuro. Claro, o puede ser la modificación del Congreso que tiene, la modificación del reglamento del Congreso, diciendo las cosas que tú has señalado, y eso tiene norma de ley, pues, correcto, para los congresistas. Ahora, claro. Carlos, en el primer punto que tú hablabas, que obviamente debía ser la bancada quien se encargue más de los asesores de los congresistas, se topa, digamos, en términos jurídicos con lo que los abogados llaman la supremacía de la realidad. Y la realidad, sobre todo hoy, tras la sentencia del TC, es que imagínate que se hubiese dado, como tú lo planteabas, y hoy, de las 6 bancadas que llegaron al Congreso en el 2016, hay 11, o 10 y probablemente 11. O sea, claro, eso de la bancada sería lo ideal, pero no hay un correlato con la realidad respecto de la fortaleza de los partidos políticos y que además los partidos políticos que van a elecciones se mantienen luego en bancadas unidas. Y hemos visto lo que ha ocurrido ahora en el Congreso. Claro, es que, fíjate, la precisión es la siguiente. Los miembros de la oficina parlamentaria tienen que ser de confianza del congresista. Un congresista no puede tener gente en su oficina que no sea de confianza. Correcto. Pero las bancadas deben concentrar el equipo técnico de todos los congresistas, porque si no, cada congresista tiene que tener un economista, un abogado, un ingeniero agrónomo, no puede ser. Ahora, funcionando esos puestos de la bancada sí tienen que ser a su vez en la bancada ya no hombre de confianza del congresista o mujer de confianza del congresista. Por lo tanto, la meritocracia debe ser medida al interior de la estructura funcional del Congreso, para las bancadas, no para los miembros que pertenecen a la oficina del congresista. Ahora, ¿tienes una idea, Carlos, digamos, qué porcentaje de los trabajadores... ¿Qué porcentaje de los trabajadores en el Congreso de la República son de confianza y qué porcentaje, digamos, entrarían a la parte administrativa que estarían más allá de los de confianza, especialmente de cada congresista? Ya. El personal de confianza de los congresistas, en el sentido de que son los miembros de su oficina, multiplica más o menos 5 o 6% 30. Ese es el personal. No son muchos en relación a los casi de 3.000 miembros, trabajadores del Congreso. En segundo lugar, se requiere equipo técnico por comisiones. Si es la Comisión de Educación, tiene su propio equipo técnico. Si es la Comisión de Presupuestos, su propio equipo técnico, etc. Lo que sucede es que como hay una repartición de comisiones de acuerdo proporcional a los congresistas que están en el Congreso, si la Comisión de Economía cae en manos de Fuerza Popular es la que domina
la contratación de todos los asesores de esa comisión, pues. Okay. Eso también, esto tiene que ser resuelto, porque un técnico economista debe permanecer en el Congreso. Si es bien calificado, sea independiente, sea de izquierda, derecha, de arriba, de abajo, está ahí por ser buen economista. Correcto. ¿No? Eso creo, sí. Me queda clarísimo, de 3.000 más o menos trabajadores, 780 es la multiplicación, 130 por 6, te quedan 2.200 trabajadores que podrían justamente a través de un cambio en el reglamento del Congreso volverse parte de una burocracia estable en la cual prime la meritocracia. Pero como tú bien dijiste, Carlos, entonces se necesita un poquito más que únicamente el anuncio de Daniel Salaverry para hacerlo realidad. Ojalá lo haga realidad. Yo también creo que ojalá Salaverry lo haga realidad, y está demostrando que cuando tiene voluntad política, Salaverry puede encabezar este tipo de reformas que son convenientes. Correcto. Para mejorar la imagen del Congreso, ¿no? No solamente la imagen, ¿no? Porque claro, imagen es forma, sino en el fondo también, porque esto también mejoraría la productividad del Congreso. Claro, pero digo, también imagen del Congreso, también la imagen porque del Congreso. todo el mundo sabe que los sueldos que tienen los trabajadores del Congreso, hay un grupo muy calificado. Correcto. Pero hay otros grupos que ingresan por patería política, llamémosle, ¿no? Correcto. Y muchas veces no tienen la calificación. Una última, Carlos Tapia, porque cierro este tema y cambio el otro tema y te suelto la pregunta que le hemos soltado también a nuestros oyentes. Han salido desde el día miércoles en el diario El Comercio y luego se han trepado algunos otros medios de comunicación, algunos aportando novedades, otros no tantos, el tema del Club de la Construcción. Sin embargo, yo he visto que en los programas dominicales la única persona, digamos, que ha sido arrinconada o cuestionada legítimamente ha sido el ministro o el exministro de Ollantumala, Carlos Paredes. La pregunta es directa, Carlos Tapia. ¿Por qué crees tú que nadie habla de las empresas constructoras? ¿Por qué no está sentada el señor que se pasea con pañuelitos en su saco en todas los eventos de la Cámara Peruana de la Corruptivo de la Construcción? O sea, ¿por qué la prensa, por qué nosotros, por qué los peruanos siempre nos vamos por el lado más débil de la pita? ¿Por qué no estamos hablando de las constructoras cuando la parte de la prueba más contundente está respecto a que efectivamente las constructoras pagaron coimas? No sabemos, porque la prueba de, por ejemplo, la prueba de que se le entregó a Paredes todavía es la más débil, pero de acuerdo a la investigación que veo, lo de las constructoras dándole a Prealé y a García Alcázar para que a su vez le paguen a funcionarios está de manera contundente. ¿Por qué crees tú, Carlos? Yo te lo contestaría simplemente recordando una de las primeras declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre lo que había sucedido con la corrupción de Odebrecht en el Perú. Dijo: cuando nosotros llegamos al Perú, no es que nosotros iniciamos una red de corrupción, esa red de corrupción ya existía, y por lo tanto nosotros lo único que hicimos es nos sumamos a esa red de corrupción. Correcto. Clarísimo, habrá que dar la pelea, porque la verdad me llama la atención que nadie hable de las constructoras y todos estemos Carlos Paredes. Por supuesto, Carlos Paredes tiene que responder, pero nuevamente siempre nos estamos agarrando del coimeado y no del corruptor. Pero bueno, insistiremos sobre ese tema. Carlos Tapia, un placer como siempre, muchas gracias. Ok, gracias. Pausa y regresamos, no se mueva. Esa es la pregunta para el día de hoy. ¿Por qué crees tú, viejo? Contéstame. ¿Por qué crees tú que siempre hablamos de el funcionario corrupto, el funcionario coimeado y no de las empresas corruptas? Andrade, por favor lean nuevamente, Carla Ramírez, no continúa con la investigación. Andrade, Gutiérrez, Conalvías, que son Conalvías y Energeo Project, está COSAPI. Hay que hablar de las constructoras, es más, por lo menos como un acto de solidaridad con las empresas de comunicaciones que le sacan plata a estas empresas corruptas a través de lo que se llama, ¿cómo es que se llama, mi estimado Jesús Verde? Cuando están en crisis y empieza pues a soltarle la plata, porque las constructoras, comité de crisis, ¿cómo? Riesgo de crisis, comité de crisis, hay una palabrita ahí, pero lo que le hablaba el otro día de Telefónica, pues, y de las consultoras. ¿Cómo se llama? Control de daños, efectivamente. Claro,
pero nadie va a contratar a mis amigos si es que no ejercemos el daño. Y el daño se lo han hecho estas constructoras corruptas al Perú. Pero sin embargo hablamos de Carlos Paredes, que se pasea, ya se adelgazó, ¿eh? El tipo, claro, es palabrero, no deja preguntar, pero vaya que ya empezó a hacer mella la denuncia. Lo veo desde el día domingo en programas dominicales. Ayer a un programa en Canal N lo he visto flaco. Así que ahora quiero que se pongan flacos los dueños, los jefes de las constructoras corruptas. Pausa y venimos.